Bueno, entonces, hoy día vamos a hablar acerca de lo que es el servidor DNS en Linux, ¿no? Entonces, inicialmente vamos a entender un poco lo que es, de lo que se trata. Entonces, tenemos esencialmente acá los servidores punto o servidores DARPA, que son los servidores que manejan las extensiones más comunes, como .com, .org, .edu, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los servidores DARPA. ¿Ya? Entonces, ahí manejamos de manera jerárquica, por ejemplo, .com, .org, .edu, etcétera, ¿no? Entonces, estos servidores serían los servidores top de la red, ¿no? Son alrededor de 16 a 24 servidores que manejan todo el tráfico a nivel internet, ¿no? A nivel mundial, ¿no? En ese sentido, entonces nosotros estaríamos con lo que es una primera jerarquía en estos servidores, que lo que nos va a dar es la primera línea del Internet, ¿no? Ahora resulta que los distintos países, incluido el nuestro, también manejan su propio dominio, ¿no? En ese sentido, nosotros tendríamos, por ejemplo, que aparecen los otros países, ¿no? Por ejemplo, la parte del Reino Unido, UK, con colorcito para notar que es otra cosa. Entonces, acá los países, a ver si me ocurre colocarlo, por ejemplo, por aquí a Cuba. ¿No? Entonces, tendríamos que cada uno de estos tiene su propio dominio, ¿no? Cada país. En ese sentido también tendríamos, por ejemplo, a nuestro país, ¿no? Donde, pues por aquí, donde nosotros manejamos directamente nuestro dominio. ¿Sí? En este caso no es un K, sino es punto B, ¿no? De Bolivia. Más para que se vea interesante. A nivel mundial se maneja, por ejemplo, la parte del gobierno con GOV, government, ¿no? Gobierno.
Entonces, supuestamente son unos iluminados y han colocado en lo que es nuestro país, por ejemplo, se ha replicado lo que es a nivel Bolivia, y bueno, lo hacen todos los países, esta organización, ¿no? Con Org, Edu, ¿no? Pero para el propio país. Hasta ahí todo normal, ¿no? Si esto se replica. En cada uno de nuestros países. Y obviamente va a tener además la extensión de país, ¿no? Entonces, cada uno de los lugares, digamos, que lo va a manipular, ¿no? Entonces, .com, .bo, por ejemplo, para la parte de páginas comerciales, .org por .bo, generalmente para lo que es la parte organizacional, o sea, corporaciones, etcétera. ¿No? Aquí en Bolivia, dentro del gobierno, la ha puesto así, .gov, .bo. Somos el único país que tiene así. Pero bueno, en todo caso, esa distribución nos va a permitir que realmente vayamos a lo que son los distintos tipos de jerarquía más allá, digamos, en ese sentido. Y luego tendríamos, por ejemplo, los dominios como tal, donde va a estar realmente el servidor de dominio, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre poner el dominio cámara de combo, ¿no? De una cámara de comercio. En este caso sería, por ejemplo, la Cámara de Comercio Española. Entonces ahí viene la jerarquía. No es, por ejemplo, propietario que realmente tenga que tener una cadena ahí directa, ¿no? Por ejemplo, .edu, .bo. Que realmente sea para educación, ¿no? Pero generalmente debería estar en ese entorno para que las personas que navegan directamente se den cuenta de qué tipo de redes o a qué tipo de dominio me estoy conectando, ¿no? Generalmente, por ejemplo, si ven .tv, debería estar conectando a un canal de TV, ¿no? También, por ejemplo, tenemos cuestiones como de este estilo, ¿no? Aquí, por ejemplo, Google, que va directamente a lo que serían los servicios .com desde .com. Entonces, en algunos casos se tiene, por ejemplo, nuestro servidor de la escuela está por debajo de este dominio y directamente tiene que venir hasta acá para que lo reconozca, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Digamos que queremos, estamos en la red esta de la cámara y queremos acceder a nuestro servidor. ¿Cómo va la pregunta? La pregunta viene acá, al servidor de la cámara. Luego de este servidor va a preguntar al COM. El COM, bueno, va a decir servidor de Bolivia. En el GTIC va a decir, bueno, no es de mi conveniencia el COM, pero sé quién es el que maneja y le va a enviar al servidor EDU.
El edu lo va a bajar acá al Industrial Murillo y directamente nosotros le vamos a dar cuál es la dirección de 3W Industrial Murillo Dubó. Ahora, por ejemplo, lo que hacemos casi diario, escribimos 3w.google.com para buscar alguna cosa. Entonces va a venir por acá y lo va a llevar aquí, ¿no? De tal manera que nosotros podamos acceder a lo que es la página de búsqueda de Google, ¿no? Que sería www.com. Una organización puede tener más de un dominio, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros tendríamos la posibilidad también de hacer lo mismo. O sea, ¿qué es lo que realmente hace este servicio? Nosotros vamos a tener esencialmente dos cosas en Internet. ¿No? Que va a convertir en un caso de nombres, dominios, quieren para completar nombre de dominio. A lo que sería direcciones IP. Entonces esa conversión también puede ser al revés. Tenemos la dirección IP y nosotros podemos pedir lo que sería el dominio. Entonces, la primera relación la vamos a denominar opciones de zona directa. Mientras que al revés, vamos a decir que de dirección IP a nombre de dominio es una zona al revés, es decir, una zona inversa, ¿no? Entonces, dicho esto, nosotros tenemos varios tipos de registro, ¿no? Tenemos, por ejemplo, lo que serían los registros de zona directa, y voy a poner algunos, ¿no? Por ejemplo, el NS, que es el primer registro que tendría que estar, el cual sería el servidor de nombre. Luego tendríamos el MX, el cual sería nuestro servidor de correo. Tendríamos lo que sería A, que simplemente apunta a una dirección. Esto utilizando IPv4.
Y luego tendríamos para IPv6 también algo similar. Como es 4 veces el tamaño de dirección, generalmente lo vamos a tomar esto, ¿no? Con 4A. Y bueno, para completar vamos a hablar de una dirección canónica. O alias, ¿no? Entonces, la dirección canónica o alias directamente lo que va a hacer es, como su nombre lo indica, ponerle una especie de apodo a cualquiera de estas, de tal manera que, por ejemplo, POP3, IMAP y email sea el mismo servidor, por ejemplo, ¿no? Bueno, si tenemos para directo, también podemos inverso, ¿no? En realidad voy a poner algo similar. El CNAME sigue siendo así. Pero nosotros esencialmente tendríamos, en vez de las direcciones o hosts, lo que sería el PTR o puntero. Lo que va a ser la diferencia del puntero con lo que sería la puntada de dirección es justamente lo que decíamos hace un momento aquí, de lo que era una inversa, ¿no? Es decir, bueno, de aquí a aquí yo voy a enviar direcciones IP, mientras que de aquí a aquí, de una dirección, voy a enviar a un host, a un equipo que está dentro del nombre de dominio. ¿Ok? En ese sentido, entonces, nosotros tendríamos lo que sería el manejo del DNS. ¿Ok? Ahora que tenemos el concepto, entonces nos vamos directamente a lo que sería nuestro Linux. Para configurar lo que acabamos de decir. Estoy logueando a mi servidor DNS. Bueno, un servidor que va a ser mi servidor DNS, porque en este caso todavía no hay. Entonces, aquí nosotros podemos poner System Compute, por ejemplo. Status. NAMED, que es el servidor, y bueno, ahorita no está instalado, ¿no? Entonces lo que tendríamos que hacer es utilizar o el DNF o el YUM para instalar el servicio. Si me da con este. YUM. YUM. Entonces no he encontrado, digamos, este porque en realidad sería el servicio Bint, ¿no? Bint. Entonces ahí está nuestro servicio, ¿no? Una cosa importante, el demonio se llama Named y el servidor en realidad es el Bint en el caso de Windows. Entonces, ¿estamos de acuerdo con la escala? Sí. Y empezamos. Es relativamente pequeño el servidor, ¿no?
Entonces la instalación, como se ha dado cuenta, es bastante rápida, es bastante sencilla de manejar. Lo importante es la configuración, de lo que acabamos de explicar hace un momento, que nosotros tenemos que realizar, ¿no? Ahora, si nosotros chequeamos el servicio, fíjense que está funcionando, ¿no? Y nos indica que efectivamente está funcionando. ¿Y de dónde viene el BIND? Justamente ahí, ¿no? De Internet, Berkeley Internet Name Domain, porque justamente en la Universidad de Berkeley ha sido donde se ha sugerido esto y se mantiene hasta ahora, ¿no? Esa estructura que les acabo de comentar. Pero ahorita está deshabilitado, ¿no? Entonces, para que esto no esté deshabilitado, lo que tenemos que hacer es correr, ¿no? Y ahora ya está funcionando. Si ustedes chequean el estado y efectivamente está funcionando, ¿no? Bueno, pero la cuestión es que no está configurado. Como no está configurado, tenemos que hacerlo, ¿no? Entonces, generalmente nosotros tendríamos que editar para ello nuestro, nuestro servicio, ¿no? Como siempre, la configuración está en etc. Y vamos a buscar al servidor. Y ahí está el NAMED. Ahorita está vacío. Entonces aquí named.com. Esta es la que nos va a permitir el manejo. Bueno, y aquí tenemos lo que serían nuestras zonas, ¿no? Si se fijan aquí, tenemos solamente una zona directa que es la zona de todos los servidores. Y tenemos un otro archivo que se llama named.rfc 912.sons, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí es donde realmente vamos a configurar las zonas, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a chequear ahí? En este archivito, directamente tendríamos las zonas directas e inversas, ¿no? Por defecto le viene con 4, ¿no? La zona local o del servidor local, ¿no? La local host, que es obviamente la del equipo local, la zona que sería directamente de el local, la IP local en lo que es localhost en IPv6 y en IPv4, ¿no? Y esta última que ustedes observan es directamente la que va a apuntar a las demás zonas, por si le preguntan, ¿no? Entonces, ¿cómo se configura? Justamente aquí está en la ayuda, si ustedes observan, ¿no? Nos da una URL. Vamos a ver cuál, Firefox. Que nos dice qué estructura tendría que tener esto, ¿no? Y sea de cualquier tipo de servidor que ustedes manejen, tendría que dar esa característica, ¿no? A ver, ustedes lo pueden. ¿No? Esta es la RFC, que es que estaban comentando hace un rato. Y aquí están justamente las características de cómo se manejan las zonas, ¿no? Bueno, y lo que les he explicado hace un ratito es lo que da en detalle acá directamente, ¿no? Nosotros vamos a entrar aquí en detalle. Vamos a irnos directamente
ustedes observan, nos han dado aquí dónde estaríamos apuntando las zonas, pero ¿dónde se guardan los archivos de zona? Ustedes ven, pareciera que se puede guardar aquí donde dice NAMED, ¿no ven? Pero en realidad nosotros vamos a tener un otro lugar donde se guardan generalmente los servidores, que es var, ¿no? Y en var nosotros tendríamos la carpetita NAMED. En NAMED están aquí justamente los archivos de zona que comentamos hace un rato, ¿no? Por ejemplo, podemos utilizar esta que dice localhost para nuestra red. Esencialmente, ¿qué es lo que nos muestra? Directamente nos muestra el nombre de la zona acá, ¿no? Y el número de serie, cada cuánto tiempo van a refrescarlo, cada cuánto tiempo se puede reintentar un archivo, un puntero que está ahí, cuánto tiempo expira y tiene que preguntarle sí o sí de nuevo, ¿no? Que en este caso una semana, y el mínimo para volver a reintentar es de 3 horas, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos aquí dos IP, si ustedes observan, ¿no? La 127.0.0.1 y la 2.2.1, que es una forma de escribir en IPv6. Vamos a reemplazar los ceros, en vez de ponerle 20, bueno, son 128 bits, estaríamos hablando de 16 bytes que los tendríamos que poner en decimal. Entonces, las direcciones IP podrían ser demasiado largas en ese sentido, ¿no? Generalmente manejamos IPs más cortas y ahí estaríamos trabajando con unos cuantos bits, ¿no? Entonces, aquí nosotros podríamos aumentarle, por ejemplo, un otro valor, ¿no? Por ejemplo, que le dé vamos a ponerle el servicio local. Entonces, ifconfig, y me va a dar los valores, ¿no? Por ejemplo, en este caso, le han dado las 192, 168, 122, 1 como dirección IP a mi servidor, ¿no? Entonces, 192, 168, 122, 1. Lo guardamos y ya también lo reconoceríamos como localhost, ¿no? Entonces, localhost va a tener 3 direcciones IP, ¿no? La clásicas y adicionalmente le estoy poniendo esto más, ¿no? Bueno, en esta que dice named.ca, están los servidores que les decía, los servidores DARPA, ¿no? Aquí están las direcciones de los servidores raíz, ¿no? Tenemos servidores con IPv4, serían todos estos acá, y tenemos con IPv6, que serían todos estos de acá, ¿no? Y aquí tendríamos, en este caso hasta la M, los servidores directamente que son los principales, ¿no? Es muy importante que esta cuestión se mantenga actualizada, porque, bueno, obviamente en Internet es totalmente dinámico, ¿no? Entonces, este archivito deberíamos actualizarlo mínimamente una vez cada 3 meses, ¿no? Aquí si tuviéramos algún servidor esclavo estaría colocado, ¿ya?
También acá nosotros podríamos poner nuestras direcciones o nuestros eh, inversos, ¿no? Que serían de este estilo. Esta es, por ejemplo, una zona inversa. Como podrán ver, la diferencia es muy similar a lo anterior, pero vamos a utilizar en vez de triple A, pero un cuádruple A y A, vamos a utilizar lo que es el PTR, ¿no? Es decir, que nosotros vamos a apuntar a esto. Si nosotros queremos crear, bueno, aquí tenemos una plantillita que es name.mp, ¿no? Que ya tiene lo básico. Y aquí nosotros podríamos adicionar, por ejemplo, los distintos valores, ¿no? Por ejemplo, le ponemos de manera inicial, a ver, el típico 3Ws. Vamos a decir también que es A. Y le ponemos 192, 168, 121. Y es, por ejemplo, que podría ser que estamos apuntando ahí al servidor o al equipo, ¿no? Podríamos poner un servidor de correo, MX, no necesariamente está en la misma red. Por ejemplo, 287, 129, 130, se me ocurre, ¿no? Tiene que estar siempre con mayúsculas. Oye, pero y esto de acá le pueden poner cualquier nombre, ¿no? Por ejemplo, a ver, para que sea más específico, que sería mail, ¿no? Como les decía, podríamos aumentarle a lo que sería un nombre canónico sin name. Y ahí le podríamos poner 3Ws, punto, ejemplo, punto bo. Y este que sea, por ejemplo, ejemplo, ¿no? Entonces, una vez que tenemos eso, bueno, es bueno guardarlo obviamente como otra cosa. Y se suele colocar Named y directamente el nombre de la zona. Digamos, del 400, del 500. .bo, por ejemplo. Entonces, no porque esté aquí ya está la zona. No, tenemos que donde guardarlo. Directamente teníamos un archivito de configuración aquí en etc. Ustedes recuerdan, donde estaba el RFC. ...902 zones, ¿no? Entonces aquí sí tendríamos que colocar, por ejemplo, una zona normal. Lo más sencillo, la verdad, es copiarlo y pegarlo directamente a uno de estos. Y una vez que se haya hecho esto, nosotros podríamos colocar, por ejemplo, la zona que nosotros le hemos puesto aquí. Perdón, lo cerro. Donde lo teníamos directamente aquí en var y dentro de var en named, ¿no? Entonces así se llama nuestra zona. Eso mismo tenemos que replicarla acá.
archivo namet.tel500.bo. Y la zona que va a ser, por ejemplo, tel500.bo. Una vez, tel. Una vez que esto esté guardado, para que tenga efecto, nosotros tendríamos que reiniciar el servidor. Claro que podríamos reiniciar toda la computadora, pero podemos reiniciar solamente el servicio. Entonces, para ello, nosotros en vez de poner status ni start, vamos a poner restart, ¿no? ¿Eso qué significa? Que vamos a reiniciar. Entonces, si hay algún problemita, nos va a avisar. Como en este caso está diciéndonos que en algún lado hemos tenido un error de sintaxis en el servicio, ¿no? A ver, vamos a actualizar. Ya no hay problema. Como nosotros probamos el servicio con el NS Lookup, entonces el NS Lookup nos va a permitir, ¿no? Por ejemplo, localhost le hemos cambiado, si ustedes recuerdan. Y si ustedes notan, también nos han dado los valorcitos, ¿no ven? Que le hemos puesto. Bueno, entonces, esto sería por hoy.